¿Qué pasa, fieras? Mi nombre es FM Wild, ya me conocéis, escritor, creador de contenido, y hoy quiero hablaros de un libro que me he leído hace poquito, que es Mientras escribo, de Stephen King. Bueno, hace poquito no, me lo terminé ayer. Eh, y quiero haceros un pequeño resumen del libro, ¿no? Porque al final, bueno, tiene mucha parte autobiográfica y demás. Pero os quiero explicar un poco, pues si no tenéis ganas de leerlo o queréis ver un breve resumen, las claves de Stephen King para ser mejor escritor, que creo que os van a ayudar un montón. Algunas estoy muy de acuerdo y con otras, pues, bueno, tenemos nuestras discrepancias. Eh, la historia del libro, al final nos cuenta un poco su autobiografía, tanto al principio como al final, y luego en la parte de en medio hay una parte muy dedicada a la escritura. Pero bueno, para poneros en contexto, eh, casi todos conoceréis a Stephen King. Stephen King nació en el 47, tiene 77 años y a día de hoy el tío sigue publicando novelas, ¿no? Ha escrito más de 60 y más de 200 relatos, o sea, es espectacular lo de este hombre. Es un autor súper, súper, súper prolífico. Y bueno, entre sus relatos, pues, sus historias más famosas, pues conocéis It, Carrie, Cementerio de Animales. Hay un montón de libros que luego se han hecho películas, ¿no? Porque realmente a Stephen King se le conoce como maestro del terror, pero realmente ha escrito de casi todo tipo de géneros. Bueno, de hecho yo ahora me estoy leyendo Los Ojos del Dragón, que es de fantasía. Ha escrito La Milla Verde, que es de drama, La Torre Oscura, que también es de fantasía, quiero decir. Tiene un rango muy amplio, ¿no? Es un escritor muy prolífico. Creo que ha vendido más de 350 millones de libros y pues eso, muchísimas de sus obras han sido adaptadas al cine, a la televisión. Pero bueno, ahora que tenemos un poquito de contexto de quién es Stephen King, vamos a ver qué nos cuenta en esta novela, ¿no? De Mientras escribo. La primera parte es una parte muy centrada en la juventud y en la infancia de Stephen King. O sea, es normal que el tío sea escritor de terror, porque el primer recuerdo que tiene es andando con un bloque de hormigón que se le cayó en el pie, se le reventó el pie, encima el bloque tenía un avispero dentro, le salió una avispa y le picó en el oído, ¿no? Entonces, espectacular. Y el segundo recuerdo que tiene es una niñera suya que se le sentaba en la cara y se tiraba pedos, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, después de esto ya estás curado de espanto de muchas cosas, ¿no? King al final nació y creció en una familia humilde, su padre los abandonó y fue su madre quien los crió solo, ¿no? Y se movieron muchísimo cuando eran pequeños entre estados. Siempre es un niño que siempre amaba leer bueno, uno de sus cuentos favoritos pues eran los cuentos de los hermanos Grimm y demás, y a partir de aquí pues empezó él a escribir relatos cortos. Empezó a escribir relatos y pues bueno, está divertido, ¿no? Porque además de mandarlo a revistas, lo, lo vendía en el colegio. Lo vendía en el colegio, de hecho hizo como una historia de sarcasmo riéndose los profesores. Bueno, lo pillaron, lo llevaron al despacho del director, bueno, tuvo un montón de movidas, pero el tío no paraba de escribir, o sea, ya desde pequeño tenía una pasión por la escritura, ¿no? Enviaba los relatos que enviaba a revistas le mandaban cartas de rechazo, pero él en vez de hundirse o de tomárselo a mal, lo que tenía era como un clavo donde iba colocando todas las cartas de rechazo que le iban llegando. Y al final me tuve que coger un clavo más largo, ¿no? Porque pero con todo esto fue aprendiendo y fue mejorando, ¿no? Que esto es también un poco lo de aprender de sus fracasos. Si al primer fracaso hubiera dejado de escribir, no tendríamos Stephen King. Quiero decir, esto es una lección muy importante que creo que todos tenemos que tener en cuenta, que por mucho que te rechacen, si sigues intentándolo, pues al final vas a tener éxito. Su primer éxito fue un cuento que se llamaba The Glass Floor y lo vendió por $35, que bueno, que en la época cuando lo vendió pues era un pastizal, $35, ¿no? Trabajó en muchos empleos mientras escribía, ¿no? Desde trabajar en una lavandería, profesor, bueno, una lavandería que lavaba, decía cosas asquerosas de manteles de restaurantes que olían a podrido, sábanas de hospitales que se encontraba de todo en las sábanas de hospitales. Bueno, un show. La vida de este tío es un show. Luego conoció a su mujer y se casó con ella. Su mujer es una de las partes más importantes de su vida. Y aquí cuando tuvo un niño y una niña, dos hijos,
tuvo una época muy chunga de alcoholismo y drogadicción, ¿no? Y él lo explica que hay libros que de hecho ni recuerda haber escrito, ¿no? De lo heavy que llegó a ser la adicción que tenía, ¿no? Pero bueno, ahora es una persona rehabilitada, lleva un montón de años sin beber, un montón de años sin consumir nada, se rehabilitó y se dedicó pues a seguir escribiendo, pero sin tomar estupefacientes, ni alcohol, ni drogas. Y luego otra parte muy importante de su historia, ¿no? En esta primera parte autobiográfica es el éxito de Carrie. Carrie, no sé si habéis visto la película y demás, pero es la primera gran obra que le permitió dar el salto para poderse dedicar a la escritura. Y él escribió en el 73, ¿vale? Y no le gustó. No le gustó y la tiró a la basura. O sea, estaba escribiendo el manuscrito, no le gustaba lo que estaba haciendo y lo tiró a la basura. Y su mujer, que iba a tirar la basura, lo vio el manuscrito, lo sacó de la basura, lo leyó y le animó a terminarlo. Y a partir de ahí el resto es historia, ¿no? O sea, al final lo vendió por una pasta a la editorial y la editorial le dieron después, no sé si fueron 100.000 o 200.000 dólares de derechos de bolsillo, ¿no? Entonces con este dinero King ya pudo dejar de trabajar y dedicarse a escribir por completo y ya después pues el resto vino rodado. Después del éxito de Carrie pues publicó clásicos pues El Resplandor, Misery, It y entonces ya esto es un poco que nos pone el planteamiento de cómo fue su vida y cómo llegó a convertirse en escritor. Entonces después llegamos a la parte, bueno, que yo creo que es la parte interesante, que es los consejos de Stephen King para escribir, ¿no? Mientras escribo, al final no es un manual de escritura tradicional y yo no lo recomendaría como un manual de escritura, más bien son como los consejos que te podría dar un colega, ¿no? Más que una... Creo, por ejemplo, que el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson es muchísimo más completo en cuanto a ejemplos, a profundidad y demás. Este libro de Stephen King, si bien está muy bien, simplemente son consejitos superficiales y luego tampoco entra muy en detalle. Sí que es verdad que en la parte final hay como un ejemplo de una corrección que él hace, de una segunda revisión, pero aún así considero que no profundiza muchísimo en esta parte de escritura, ¿no? Es un poquito más hablar de su vida y en una parte autobiográfica y luego mete aquí unos consejos de escritura que están muy bien, pero que a mí se me quedó cortito. Pero bueno, en cualquier caso vamos a analizarlo. El primer punto que habla Stephen King es de la caja de herramientas, ¿vale? Que al final para escribir bueno, te hace el símil, ¿no? De que su tío tenía una caja de herramientas con un montón de herramientas súper pesada y se estropeó una mosquitera. Y entonces arrastró la caja de herramientas que pesaba 10 o 12 kilos toda la casa hasta el otro lado para arreglar la mosquitera y solo necesitó un destornillador. Y entonces, claro, él le preguntó al tío, oye, ¿por qué te has traído toda la caja de herramientas si solo necesitabas el destornillador, ¿no? Y él le dice, bueno, es que yo no sabía qué herramientas iba a necesitar, entonces me las he traído todas y podría haber necesitado el destornillador o podría haber necesitado la sierra, podría haber necesitado, ¿no? Y entonces al final hace un símil con esto, con lo que es un escritor, ¿no? Que un escritor tiene que tener siempre toda la caja de herramientas de la cual va a poder utilizar unas cosas u otras, ¿no? Y entonces va poniendo como las capas de la caja de herramientas. En la capa superior pues estaría el vocabulario, que te dice siempre que utilices palabras que conozcas, que no intentes sonar más listo ni más inteligente que nadie. Luego la parte de la gramática, de tener una buena gramática, que bueno, esto también se puede trabajar. Y luego entra en partes pues más frondosas, ¿no? De la estructura, del tema, de cómo crear los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente te dice esto, ¿no? Que las herramientas que necesitas son vocabulario, gramática y estilo. Si tienes estas partes trabajadas, el resto puede ir fluyendo. Después el segundo consejo que da, que es uno con el que yo no puedo estar más de acuerdo, es lee mucho y escribe mucho. Si quieres ser un buen escritor, tienes que leer mucho y escribir mucho. Dice, si no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para escribir. Al final, lo que
quiere decir con esto es que si realmente no le dedicas un tiempo a la lectura, a interiorizar textos de otras personas, a ver las estructuras, a analizarlo, realmente luego esto, por mucho que luego escribas, no vas a poder volcar todo este conocimiento, ¿no? Y entonces siempre va a faltar ahí algo. Al final, leer también expande el vocabulario y te enseña cómo funcionan las historias. Y esto es muy importante, ¿no? Yo considero que es muy importante. Stephen King es un tío que se lee pues 70, 80 libros al año y aparte escribe no sé cuántas mil novelas, ¿no? Él se dedica a eso, es cierto. Pero que esto no quiere decir que si queremos aspirar a ser escritores, no tengamos que intentar aspirar a hacer algo parecido. Luego habla de que escribir todos los días es clave. King recomienda escribir entre 1000 y 2000 palabras diarias, ¿vale? Él cada día escribe 10 páginas. Lo que vendrían siendo, creo que son unas 5000 palabras al día. Escribe Stephen King, ¿no? Algunos días escribe auténtica basura, otros días tiene días brillantes y escribe el doble, ¿no? Tiene días mejores y peores, igual que todos, ¿no? Pero que lo que él recomienda es empezar, pues esto, planteándonos una meta. Yo creo que una meta para alguien que acaba de empezar de 1000 o 2000 palabras al día es muy ambiciosa, pero yo sí que recomendaría eso, empezar a escribir todos los días. Yo siempre, mi recomendación es escribir cada día una página, porque esto es algo muy accesible que cualquiera puede completar en un día, porque al final es un ratito, y pues esto luego se puede ir trabajando. En cualquier caso, la recomendación de Stephen King es escribir de 1000 a 2000 palabras en un día. Yo creo que para empezar es muy ambicioso, pero se puede plantear. Después entra en una guerra personal contra los adverbios, ¿no? Que, bueno, esto en cualquier guía de estilos lo van a decir, pero King odia adverbios como rápidamente o tristemente porque son, bueno, dice que son de escritores tímidos, ¿no? De escritores que temen que el lector no les vaya a entender. Y por lo tanto, lo que nos dice aquí es, oye, no utilices estas palabras o no abuses de ellas, ¿no? Porque incluso él dice que él peca de utilizar algún adverbio de vez en cuando. Todos utilizamos algún adverbio de vez en cuando. Pero sí que es verdad que cuando quitas estas palabras lo que haces es forzarte a describir o explicar mejor la imagen, ¿no? Corría rápidamente. Pues oye, lo puedes cambiar a un corría veloz como el trueno o corría desesperado o hay muchísimas formas de cambiar, de dar la sensación de que va rápido sin tener que decir rápidamente, ¿no? Rápidamente es como la forma fácil de decirlo. Y sobre todo, se mete muchísimo, muchísimo con meter adverbios en las interjecciones de los diálogos. Es decir, no puedes hacer eso, Joe, dijo tristemente. Meter ese dijo tristemente dice que es lo peor que se puede hacer. De hecho, a estos adverbios en las interjecciones se les llama Swifties por un autor que era, creo que es John Swift, que se ve que abusaba escribía como novelitas de ciencia ficción y abusaba de esto, pero a un nivel estratosférico, ¿no? Que ya se hacía como un juego de a ver quién ponía el adverbio más raro en una interjección de diálogo, ¿no? Dijo entusiasmadamente, dijo ensimismadamente, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, los adverbios que hay que vigilarlo. Esto en cualquier guía de estilos lo van a decir, pero bueno, Stephen King insiste mucho en este punto. Luego aquí, bueno, lo que dice Stephen King es que, bueno, él, para que os hagáis una idea, es un escritor un poquito más de brújula que de mapa. Entonces, claro, en este punto habla desde su punto de vista de escritor brújula y lo que dice es que la historia manda, no la trama. ¿Vale? Él no planea sus novelas, no hace esquemas muy detallados, no tiene sus escaletas y deja que los personajes y la historia vayan evolucionando de forma natural. Habla bueno, en términos un poco paleontológicos, habla de fósiles enterrados, ¿no? Que como que la historia es un fósil enterrado y el escritor es el que va desenterrándola poco a poco. En mi caso, yo ya sabéis que soy un escritor mapa y no estoy muy de acuerdo con esta parte. Sin embargo, o sea, no es que esté muy de acuerdo, es que yo no sabría hacerlo así, porque realmente, en mi caso al menos, si yo no tengo claro el final, no soy capaz de llegar, o me cuesta mucho ir hilando para, o sea, tengo que tener muy claro como la historia, la trama,
para poder hilar la historia. Él al revés, ¿no? Él tiene una historia que va haciendo y bueno, luego la va hilando con la trama. Y deja que sean los personajes los que manden y los que vayan haciendo cosas raras y le vayan cambiando la trama y demás. En cualquier caso, creo que es de admirar. Sobre todo, yo siempre digo, cuando me encuentro con un escritor que es más brújula, que admiro su trabajo, admiro cómo puede completar los escritos, porque yo no sería capaz. Y bueno, en cualquier caso, él lo que dice es esto, ¿no? Que la historia es la que manda y no la trama. Y después añade un consejo que es que en el momento de reescribir hay que eliminar lo innecesario. ¿Vale? Que esto sí que es verdad, que es muy cierto, y se nota mucho, ¿no? Cuando lees, por ejemplo, en Ojos del Dragón, se nota mucho que es un estilo muy directo, que no tiene paja, no tiene rellenos innecesarios, como puedes leer en otros libros que dices, ostras, esto a mí que me importa, que me estás contando, ¿no? Hay muchos libros, a mí me pasa con muchos libros y con libros que me encantan, con libros que tengo de libros favoritos, con libros de Sanderson, por ejemplo, yo eliminaría 100 páginas sin pensármelo. Hay muchos libros que dices, ostras, es que a esto le sobran 100 o 200 páginas que me has metido aquí paja para aburrir, ¿no? Entonces, él lo que dice es que la segunda versión siempre debe ser un 10% más corta que la primera. Y que hay que escribir con libertad del primer borrador y luego editar sin piedad. A mí me pasa un poco al revés, tengo que decirlo, que yo normalmente escribo muy esquelético, muy esqueleto la historia y luego tengo que enriquecerla, pues con descripciones, ¿vale? Porque al principio voy como muy a piñón. Me pasa al revés, ¿no? Que yo normalmente lo suelo añadir un 10%, que no creo que sea paja, sino que son cosas que como he escrito del tirón se me ha olvidado. Pero bueno, también tendré en cuenta este consejo de Stephen King de eliminar lo innecesario y espero que a vosotros también os ayude, ¿no? Em, Después de esta parte, viene una parte un poquito más dura, que es un accidente que tuvo Stephen King en el 99, ¿no? Es como una segunda parte autobiográfica, pero que pasó justo cuando estaba escribiendo el libro, ¿vale? El libro tiene ya, bueno, 25 años, ya lo veis aquí, que esta es la edición del 25 aniversario con un prólogo adicional. Son 3 líneas. Pero que lo que quiero decir es que justo en el 99 a Stephen King lo atropellaron, ¿vale? Por una camioneta mientras daba un paseo, él sale a pasear todos los días para despejarse y demás. Y bueno, le reventaron la pierna, la cadera, las costillas, bueno, estuvo a punto de irse para otro barrio, ¿no? Pasó meses en recuperación y él pensaba que no iba a poder volver a escribir, ¿no? Y decidió escribir este libro y terminar este libro como parte de la terapia después del accidente, ¿no? Para King es que escribir no es un trabajo, no es como una necesidad vital que él tiene. Y, y para él, pues, escribir es una pasión, ¿no? Y que si él tuviera que trabajar escribiendo, pues no escribiría. Él escribe porque se lo pasa bien escribiendo y porque disfruta. Entonces, bueno, en conclusión, ya para terminar, nos hemos ido casi a 20 minutos de resumen. Mientras que escribo, es un libro muy entretenido. Yo, la verdad que, sobre todo con las historietas que te cuenta de cuando era niño, te echas unas risas. La parte autobiográfica, si bien es muy interesante, realmente para un escritor no aporta nada. O sea, lo que aporta es la parte central, que son estos conceptos que hemos repasado. Los consejos son valiosos, pero al final no es un manual técnico con ejercicios, ¿no? Porque, por ejemplo, en el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson no te cuenta su vida. Empieza a piñón poniéndote ejemplos de trama, de argumento, de personajes, etcétera, etcétera, con ejemplos, un montón de ejemplos. Aquí simplemente, pues, te da 4 consejos que son muy valiosos, pero que realmente no profundizan. Es ideal para quienes estén buscando inspiración, pero si quieres un libro más técnico, pues realmente pues, puede quedarse corto. Y nada, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, que apliquéis los consejos de Stephen King. Si os ha gustado, pues ya sabéis, darle like, comentar, suscribiros, activar la campanita para más vídeos. Y nos vemos en los próximos vídeos de escritura, de lectura y de fantasía. Chao, fieras.